en esta formación mía, porque bueno, no he tenido una formación didáctica continua, sino que ha sido más autodidacta, y esta me ha dado a mí como una posibilidad de hacer lo que se me dé la gana. Hago lo que quiera, cuando quiera, no tengo reglas, no tengo obligaciones ni con políticos, ni con religiones, ni con el socio, el amigo, con nadie, no tengo ninguna obligación. Entonces me expreso como quiera, o sea, digo lo que tengo que decir. Bueno, el primer taller donde me desarrollé, que fue el taller de mamá, el taller de la familia, donde chiquillo andaba por los pasillos, cogía yeso, cogía barro, jugaba con madera, jugaba con cosas del taller y pintaba y hacía, bueno, cosas de chiquillo. Pero sí, después ya cuando me formalicé y ya, bueno, me casé y comencé a echar un trabajo ya continuo, fue en el taller que fuimos socios, mi hermano mayor y yo, mi hermano Edgar, y yo fuimos socios. Entonces desarrollamos un taller bastante grandecito, donde inclusive allá por el año 80 conformamos el grupo Andamio, un grupo de estudio, de crítica, de investigación, y entonces íbamos pues trabajando y comparando y criticando y haciendo exposiciones. Nuestras primeras exposiciones fueron en Alajuela. Muchos de ellos eran estudiantes universitarios en diferentes técnicas, la mayoría en pintura, y entonces esas críticas y comparaciones pues nos ayudaban mucho, y nos íbamos a visitar a otros artistas, porque la intención era pues conocer no solo técnicas, sino formas de pensar de otros, y nos íbamos mucho por esa parte. A la par de eso, Edgar y yo nos metimos en política. Bueno, también era la intención latinoamericana, porque era libertad para Latinoamérica, y entonces andábamos en búsqueda de la libertad y de luchar por el pueblo. Era un tema muy interesante, porque sí, también le daba a uno una apertura mental, o sea, le permitía pensar en otros espacios, en otros lugares, en otras alternativas, en convertirse en un ser más social, en solidarizarse con otros pueblos y con otras gentes. Y entonces eso le daba mucha riqueza también a la obra de arte. La obra de arte en esa época también comenzaba a tener bastante contenido, y fue, creo que yo, las bases importantes para poder decir que mi obra de arte siempre ha tenido un propósito. Y más bien, de hecho, he escrito algo sobre eso. El arte, el propósito del arte es transitar pensamiento, es comunicar, es poder comparar ideas. Listo. Sí. Bueno, sí, entre los temas que he tenido más que he explotado más, ha sido la simbiosis, porque para mí todas las obras nacen de ese concepto, de que la simbiosis de todas las especies en el planeta. Entonces hay esculturas que tienen partes de animal, partes de ramas o de raíces, y todas van de lo pesado, de lo grande, de lo material hacia lo espiritual. Entonces arriba está la cabeza del hombre en muchas de estas esculturas. Un poco el proceso de esto, y es lo que he desarrollado más que el arte, el objeto del arte, la cosa de arte, ya sea pintura, escultura o una instalación, no es el propósito, sino es comunicar, es tener un mensaje, una información, y para mí eso ha sido fundamental. Eso yo creo que nació por ahí del grupo Andamio. Después, claro, fue desarrollándose en otros grupos que me metí, también investigación de estudios místicos, me metí a estudiar el Tao, me metí a estudiar el Zen, o sea, he andado por cualquier cosa
con la intención de eso, de fortalecer la forma de pensar. Bueno, esta es una escultura que se me quebró, pero tengo que restaurarla. Esta es como una muestra de una maqueta, o de una muestra de lo que es las raíces, la ascensión hacia lo espiritual, que es la cabeza, y sus manos también de raíces. Este concepto lo desarrollé bastante, lo hice en esculturas en bronce mientras tuve la fundición. No soy tampoco, no me salgo del tarro, no hago demasiadas cosas, pero soy respetuoso, pero sí soy sarcástico, soy irreverente definitivamente. O sea, siempre en todas las bienales que he participado, en las exposiciones, siempre van con un tema que yo le diría un tema filoso, plantea cosas que van más allá de simplemente ser condescendiente con los demás, o ser condescendiente para vender. No, o sea, no me interesa esa actitud, y repudio un poco esa actitud de los que hacen eso. Pero bueno, ya cada quien. Y mi obra sí ha sido un poco más en ese sentido. Pero después, a la par de esto, también comencé a desarrollar un concepto que era de los mimos. Yo le llamé a este grupo, le llamé los mimos, porque más o menos esta idea. Los mimos son esculturas que también con formas bastante orgánicas, diría yo. Ahí hay un poco de surrealismo, hay algo de no sé, de anatomía, pero la anatomía se esconde en el surrealismo, y la parte raíz o la parte simbiótica siempre es la parte de abajo, la parte del encuentro con la tierra, y la parte espiritual es la parte que va hacia el ser humano, que es la parte espiritual, la parte de arriba, la parte que se eleva hacia Dios, hacia esa idea que se tiene sobre la grandeza del universo. Y entonces ahí les puse las caras, siempre las puse en oro de 24 quilates usé, para poder plantear esa idea de que el ser humano es una cosa muy bonita, muy expresiva, muy cariñosa, muy buena, muy fina, muy cara, pero dentro oculta su realidad. Se oculta, ya sea por protegerla, por el temor a ser agredido, o por poder manipular, con intenciones de manipular a otras personas. Entonces, esta serie que hice, que se llamó Los Mimos, tenía esa faceta de poder burlarse un poco de la sociedad, mostrar una cara, pero ocultar la cara propia. Muestra una cara de oro, pero oculta quién es en esencia. Cuando lo contrario, y la búsqueda mía y el planteamiento, es el ser humano en esencia es oro. Su esencia es oro. Lo más valioso es la esencia, no la cara que muestra. Pero el temor a ser expuesto es más grande en una sociedad en que no nos permite abrirnos, no nos permite ser expresivos en su totalidad. Entonces es mejor mostrar una cara de oro y ocultarse uno detrás de eso. En esta misma nota, diría yo, es que hice una serie que se llamó Humanidad. Humanidad es una serie que también representa este mismo tema de los mimos, solamente que va más allá, porque entonces ya le integro alas de acero. Estas alas de acero son diseños, más que todo, pues agregan. Son en acero porque es un material manipulado, trabajado. Es
creado por por el hombre, por el ser humano, pero sí es diferente, chocante y muy atractivo. En las salas lo que reflejo es que todo ser humano o la humanidad en general tiene un legado, un deber, una obligación, moralmente tiene algo que hacer, vino a hacer algo. Aunque muchos lo nieguen o lo olviden o lo dejen arrinconado en la casa, hay una obligación, un destino, un porqué. Y entonces ese es el planteamiento en esta serie Humanidad, que también los rostros, no sé si pueden ver, los rostros son de diferentes grupos étnicos del planeta. En este caso, que representa un poco más el carácter negro, pero tengo uno que tiene el carácter japonés o asiático, tengo otros que son caucásicos, tengo más latinos, indígenas. He mostrado diferentes grupos étnicos porque sí me interesa mucho el planteamiento de los grupos étnicos en el planeta, en esencia o en historia, tienen una convivencia con la naturaleza que se ha perdido en esta época, pero los grupos étnicos en el planeta, que son antiguos o un poco más viejos, tienen un arraigo a la naturaleza, respetan el planeta, respetan la vida, respetan a los otros seres, y eso yo creo que es importante rescatarlo. Entonces yo por eso uso los diferentes rostros para rescatar esos grupos étnicos también y su pensamiento. Las exposiciones que he hecho, que muchas son de esculturas con un tema, pero también he hecho exposiciones multimedia, que fue en los años 90, comencé a experimentar con los espacios. No solamente hacer una exposición de una instalación o mezclarlo con una danza, sino de poder tocar todos los sentidos del espectador, de la gente que es invitada a la exposición, pueda sentir no solo una pintura, ni un aroma, ni un ambiente o una música, sino que pueda experimentar de todo lo que se le ofrezca, que tenga más o menos el contenido de un tema. En eso hasta poetas, Óscar López, que es el yerno, colaboraba en la exposición con poesía. Zamora, que hacía unas pinturas, esculturas con cartón, también participó en una exposición muy interesante que se llamó Viajeros. Éramos viajeros, éramos varias actividades técnicas, porque había danza, música, proyecciones de una multimedia, tenía muchas facetas la exposición, y esa fue muy interesante, una exposición muy no sé, golpeaba todos los sentidos. Y de hecho hasta traje, yo le llamé Sangre del Planeta. Del volcán Miravalles yo traje las pinturas. Entonces fui al volcán Miravalles, a las hornillas, a tomar los colores de la tierra, y ahí conseguí diferentes cafés, colores beige, amarillos del azufre, colores rojos de la tierra, y con esos materiales hice mis pinturas y pinté los cuadros. Con esos materiales pinté a los participantes en la danza, porque era el grupo Aven que participaba en la danza, en la misma expresión. Yo pintaba sus cuerpos, pinté sus ropas en algunas partes, pero también pinté sus cuerpos, sus brazos, y a Rolando, que era el digamos, bailarín central un poco ahí, le pinté la espalda y todo, con las mismas pinturas de las tierras del planeta. Y después también les entregué a todos los participantes, a todo el que llegara, un tubito de ensayo con material de esas hornillas. Entonces les entregué Sangre del Planeta a los participantes de la exposición.
Entonces fue una exposición muy, muy expresiva. Yo creo que de las pocas que se han visto así. Y además de que es eso, mis exposiciones en ese campo multimedia eran las primeras exposiciones que se hacían en Costa Rica, que se hicieran en ese sentido. O sea, no, bueno, creo que no han habido más. Evolucionando el trabajo, porque una de las últimas series que hice, bueno, más cercanas porque ha sido de este siglo, pero sí de los últimos 10 años, es una exposición que hice también con ese carácter de los diferentes grupos étnicos del planeta y de hasta diferentes edades, porque está que es un viejo, ahí tengo una embarazada, tengo un negro, hay un asiático, y hay una serie de esculturas que bueno, esas la mayoría las vendí en Suiza, entonces no tengo mucho más que las fotos de ellas, pero esta exposición, este grupo que son figuras más detalladas, aunque tienen sus partes bajas, son también muy orgánicas, muy de simbiosis, siempre tratando de mantener esa simbiosis. Estas esculturas o esta serie se llamó Los Legados, precisamente por eso, ya específicamente el legado de todo ser humano en cualquier grupo étnico que le corresponda tiene que cumplirse. Viene a eso, a cumplir un legado. Es un poco el proceso de la vida, es eso, es lograr algo que le satisfaga a uno, que le satisfaga en cuanto a realización. Yo siento, ya de por sí me siento realizado con todo lo que he hecho, y creo que lo que sigo haciendo es para continuar satisfaciéndome, pero no es una cuestión de deber, de obligación, de escribir un libro, por ejemplo. Hacer una obra es como eso, escribir un libro, mandar un mensaje, dar una comunicación con otra persona. Esta serie ha tenido esa idea. Muchas de las obras también desde el principio he usado la mujer, y la mujer para mí ha sido muy importante porque es como la utilización también que he hecho de la esfera. La esfera representa en la geometría sagrada la unicidad, también se representa la semilla, también es el inicio de las cosas. La esfera representa los planetas, el universo. La esfera, en este sentido, he utilizado mucho la mujer porque es eso, la continuidad de la especie. La continuidad de la especie está en la mujer, y muchas de las mujeres que he hecho también están embarazadas, porque tiene ese encanto de continuidad. La mujer embarazada para mí representa un peso muy importante en la sociedad. A pesar de que hice una exposición, a pesar de eso, pues hice una exposición una vez que se llamó La Espera. En esta exposición era una serie de pinturas de mujeres embarazadas, era una escultura que era una figura, como una figura embarazada, pero era un poco dramática la figura. Y después una serie de niños de portal quebrados en el suelo. Otra figura de madera tallada en la pared, colgando como un feto. Todo esto representaba algo relacionado al aborto. Pero en el sonido de la sala, esto fue en la Galería Enrique Chandy, en el sonido de la sala, de fondo era un parto natural, era el sonido de un parto natural, que eso lo logré tomar en el hospital por medio de la gente que me ayudó ahí. Y entonces ese sonido de parto, la sala de espera y la sala de abortos, en este caso, que era la sala interna,
fue como un llamado a que debemos respetar esa instancia, ese momento, esa parte de la vida de la mujer en la que está embarazada y va a tener un hijo. Pero lo contrario que pasa es que la mujer se siente agredida, aislada, marginada. En el momento que está embarazada ya se menosprecia, ya se margina en una sociedad contemporánea, porque se convierte en obstáculo, porque la echan del trabajo, porque no puede llegar a trabajar como estaba trabajando, porque tienen que bajar el salario, o sea, una serie de limitaciones que restringen moralmente a la mujer cuando es el momento más bello de la naturaleza. Es la continuidad como especie. Y entonces por eso es que he usado mucho la esfera, he usado mucho la mujer, y dibujo mucho sobre la mujer, y también pues en esculturas, para mí eso es como la conexión, la simbiosis de la especie humana con el planeta. Y cuando haces esculturas, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Por dónde empiezas? Cuando hago el problema, el asunto es que yo cuando no me planteo un proceso creativo, yo tengo una idea general. Desde mis inicios y todo mi desarrollo y todas las veces que me he mezclado con diferentes grupos ha sido para desarrollar pensamiento. Y entonces esa idea general, esa forma mía de pensar, me ayuda a que voy creando dibujos, sobre todo en dibujo es que voy acumulando, algo así como tomar notas. Entonces voy tomando notas en dibujos y tengo una gran cantidad de dibujos que he ido desarrollando para después captar esas ideas. Eso saco yo un tema o una forma, ya sea una exposición de estas multimedias o una serie de esculturas. Entonces comienzo a desarrollarlas en un sentido, en una forma, porque también tengo que velar por el espacio, velar por la estética, velar por el tamaño de las exposiciones, de la escultura, perdón. Esas, por cierto que el tamaño no necesariamente han sido grandes esculturas, sino que casi siempre son esculturas que me permitan expresar, o sea, ser, pero manejables también, que sea una cuestión de poder montar una exposición, de ser ágil para transmitir ese pensamiento. Sí, esta forma parte de una serie que hice más o menos en 90. Era una serie de esculturas que tenían que ver mucho lo orgánico, lo pesado abajo, la ascensión hacia la cabeza, hacia lo espiritual, los brazos tipo raíces, que hacía un poco más la sensación de la presentación esa de la simbiosis. Con esto hice exposiciones en varios lugares. Sobre todo me interesaba hacer exposiciones en lugares muy públicos, como en la Clínica del Seguro, en diferentes lugares hice en la Clínica del Seguro, en los tribunales de Alajuela, en los tribunales de Liberia, donde llegara el público cotidiano y viera esculturas, que no era tradicional que una exposición de esculturas estuviera en un lugar como es, donde llegaba la gente, las amas de casa, los señores, la gente cotidiana, y pudiera experimentar obras de arte. Entonces había un ambiente muy bonita comunicación, porque si uno sentía que estaba comunicando con alguien que no tenía prejuicios, ni tampoco tenía por qué sacar la billetera para pagar algo, sino que estaba simplemente recibiendo una información. Y para mí eso fue riquísimo. Por eso también hice muchas obras que tenían que ver de hecho, en esos años fue que comencé el proyecto comencé con Alajuela Escultórico, pero fue un proyecto de hacer escultura pública, de que la obra de arte saliera de los museos y de las galerías y se expusiera en las calles. Y entonces hacer obras públicas, un poco difícil para Costa Rica, pero sí, poco a poco el tema se fue filtrando y se fue haciendo más escultura pública, más obras de arte al público, y entonces ya la gente puede apreciar en diferentes lugares obras de arte. Pero sí, un poco
acá lo que cojo es el tema de la simbiosis. Porque sí, pues, esculturas grandes he hecho, pero han sido para espacios abiertos en diferentes lugares. En México, aquí en Costa Rica hay varios, en varios lugares. En Canadá hice, o sea, en varios lugares he hecho esculturas grandes, pero son, es un concepto diferente, siempre aunado a la forma de pensar y sacadas de esos dibujos. Pero ya la proyección es diferente, ya no son temas tan ricos, tan fáciles de explotar. No, el sarcasmo tal vez hay que bajarlo un poquito, y el planteamiento es un poco más suave cuando es una obra pública. Aún así, en Alajuela hice un par de esculturas que están en la Radial, en la calle entre Aeropuerto a Alajuela. Ese par de esculturas sí tenían cierto sarcasmo, y yo creo que lo mantienen. Hay una de ellas que se llama Integridad, que es una serie de círculos con un hombre empujándola. Ese hombre es una silueta mía, empujando ese engranaje que viene siendo una espiral. Esa espiral la espiral representa un poco el desarrollo, el crecimiento, la evolución. Pero la escultura se llama Integridad por lo difícil. La espiral está trabada en el suelo, es difícil de empujarla, porque la integridad, y es un llamado a la integridad a los políticos. O sea, la idea y el planteamiento de la escultura era un llamado a que los políticos tengan integridad. Y entonces esa espiral cuesta moverla, porque está trabada en el suelo. Ese es el planteamiento de la obra esa, y es una obra de 7 metros en acero. La otra es Los Caminos también, la otra escultura, y se trata es la Trinidad, es un planteamiento un poco más místico, porque son los 3 elementos, lo físico, o sea, lo material, lo espiritual y la trascendencia. Entonces ese planteamiento está ahí como una puerta, una posibilidad a poder despertar, la búsqueda del despertar de la gente. Entonces, creo que el nombre es trilogía, pero el planteamiento es ese, poder despertar, un llamado a despertar. Estas son, digamos, 2 obras que están ahí en la Radial Pública de 7 metros, que son, pero la mayoría sí es para poderlo resolver fácilmente, que sea rápido una exposición, porque también me interesa mucho que la obra poderla desarrollar rápido. En esta otra obra también se puede ver un poco la simbiosis. Es una mujer casi transformada en árbol mujer, pero toscamente trabajada la forma anatómica. Su anatomía es apenas presente, no es una anatomía definida, fina ni acabada, sino que nada más presente, pero sí también está presente la parte de vegetación, la parte de planteamiento simbiótico, que es planeta especie. Esta también es otra obra también en bronce que es un poco más más fina, más acabada, más trabajada, pero también por ser casi que por ahí vino naciendo la idea de los legados, de ser un ángel, porque el legado es esa de ponerle alas al ser humano, es darle la posibilidad de trascender, darle la posibilidad de ir más allá, de estar apegado a la tierra. Esa sensación es la que después desarrollé como legados, porque nos da esa libertad de ser uno más que lo que el cuerpo le permite, de lo que el físico le permite. Entonces he podido desarrollar planteamientos un poco más abiertos,
fue en los 90 cuando entonces ya me abrí a planteamientos totalmente abiertos con temas más místicos. Lo logré bastante bien, fue muy satisfactorio porque el público participó, o sea, era una exposición multimedia con diferentes planteamientos, diferentes artistas participando juntos en una misma idea. Y después hice otra exposición que fue Viajeros, también en la que cogí pintura de la tierra. Hice otra exposición en que llevé un aparato, una estructura de un carro viejo, que era, por cierto, era un Fiat, pero un carro destruido, tirado en la calle. Lo llevé a la sala de exposición junto con las esculturas. Ahí fue donde les puse esta y otras piezas de esta tónica, que eran un poco las esculturas en bronce, pero con una sensación de plantas a la par, un planteamiento más místico a la par de basura de la sociedad, que era esa chatarra de carro, una chatarra de carro en la misma galería, en la misma muestra. Eso fue también bastante impactante. Fue de las primeras exposiciones que hice en 92, 90 y por ahí. Aunque gran cantidad de las esculturas las he hecho en bronce, cuando tenía mi fundición, porque yo monté mi fundición con mi hermano, trabajamos fundíamos nuestra propia obra. Entonces era como un proceso pues más largo, porque tener una escultura en arcilla a tenerla en bronce se llevaba 3 meses, era un trabajo, proceso largo. Pero yo no me detenía ahí, no me detenía a hacer una escultura y esperar 3 meses, no, iba haciendo esculturas, yo seguía haciendo esculturas, seguía, y yo llegaba a hacer, no sé, 40 esculturas al año, en tamaños promedios. Y como no tenía problema para poderla fundir, porque era mi propia fundición, entonces podía crear todo el proceso. Y normalmente hacía 2, 3 exposiciones por año también. Entonces era esa agilidad, esa forma de desarrollar proyectos, a mí me encanta. Por eso es que difícil me meto con una piedra. Ya con una piedra sí es un proceso más lento, hay que desarrollar, hay que hacer mucho, hay que invertir mucho tiempo propio, personal en la obra en sí. Me he metido con madera, pero también con técnicas mucho más rápidas. Esto que tengo aquí es una serie de piezas. De hecho, había hecho una colección para unos muebles, porque estas eran tiraderas, pero son esculturas con el mismo carácter. O sea, aquí va la cabeza, aquí la parte orgánica, y las estoy elaborando para hacer una colección de piezas pequeñas también. De hecho, es madera de olivo que traje de Italia para otras cosas, porque me gustó mucho la madera. Entonces de una vez estoy planeando hacer dentro de esta colección, hacer una serie de esculturas en madera. Pero esto lo voy a amarrar junto con todas estas piezas que tengo acá, que son madera melina, y las voy a desarrollar en esculturas. Son esculturas bastante grandecitas, porque son 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, pero estas van en la parte de simbiosis con las manos o los brazos, los voy a hacer en acero inoxidable. Entonces son alargados en acero inoxidable, como las otras piezas que había hecho en los años 90. Esto lo tengo, es lo que estoy elaborando ahorita, y este es el proyecto pendiente a continuación que voy a realizar. No me voy a lo que hacía antes, que antes sí era difícil, porque era hacer imágenes. Entonces, como mi crianza y mi familia lo que se dedicaba era a imágenes, hacer santos, hacer imágenes, era un proceso muy lento, muy largo. Y yo eso lo rechacé de plano. Yo ya nunca más imágenes, nunca más santos. Y entonces por eso, de hecho, desarrollé técnicas y formas que me resolvieran más rápido cómo transitar el pensamiento, cómo llevar la esencia del arte.
Y hice otras exposiciones también fui desarrollando también trabajos ya. Cuando me deshice de la fundición, comencé a meterme en otros materiales, a resolverlo, siempre el planteamiento. Lo importante es tener algo que contar. Y entonces comencé a tomar el acero. El acero me brinda muchas posibilidades, porque el acero, además de que se enfrenta, es un producto del ser humano, pero también es un producto natural, porque viene del hierro, del cromo, del níquel. Se trabaja, se manipula, se le da forma y se contrasta con la naturaleza. Es muy interesante. En el Parque de Grecia hay una escultura que la hice con acero inoxidable. Esta escultura representa la historia de Grecia, pero se contrasta muy bonito, muy bien. O sea, hay una belleza no contada, que es el acero en un parque, en una zona verde. Bueno, ahí también hay otras 4 esculturas mías en el parque, pero la de acero es la que representa el monumento a la historia de Grecia. Y he trabajado otras esculturas en acero, hice exposiciones. Hice una exposición con esculturas de acero que era Los Trebejos del Forjador. Ahí se refiere un poco las herramientas que Dios usa para crear. Y entonces, porque en la tendencia de acero usé el tema de la geometría sagrada, pero lo convertí en la teogeometría, porque entonces los elementos que uso en la exposición van mucho con la geometría sagrada, con las formas del universo, o las formas que Dios creó para crear el universo. Es un poco más de filosofía o de planteamiento, pero no me meto en cuestiones religiosas, sino en planteamientos, en temas que no son una respuesta, sino más bien una pregunta. Todos estos planteamientos que yo pongo son preguntas, son cuestiones, son puertas que se abren para la posibilidad de más bien del diálogo, de la conversación y del pensamiento, crear pensamiento. Ahora, bueno, ya a mis casi 70 años, y más de 50 de estar metido en arte, yo siento que sí, tengo bastante solidez. De hecho, por eso me puse a escribir también, porque la necesidad de transmitir más información. Siempre ha sido más importante comunicar más que lo que las manos pueden hacer, porque las manos son un poco más lentas que el pensamiento. Y entonces me informo de lo que pueda, o sea, me agarro de lo que sea para poder comunicar. En este taller que estoy ahora, pues vengo y me escapo, por dicha que Manuel me da chance. Manuel, mi hijo, que también es escultor, me vengo acá, me escapo y me pongo a hacer cosas, pero ya no son proyectos tan desarrollados, tan grandes. Aunque con él he hecho algunas exposiciones, hemos participado, él hace sus esculturas, sus obras, yo hago las mías en madera y otras cosas, y entonces con un mismo planteamiento juntamos una idea, la refinamos y la montamos en algún museo, galería, lo que sea.